que es analgesia, y este estado obviamente va a ser de manera reversible. El término anestésico en sí viene del prefijo, del griego, del prefijo an, que significa sin, y estesis, que es sensación. Entonces, si los unimos, sin sensación, sin dolor, por así decirlo. Para hablar un poco de la historia de la anestesia, en 1729 aún no hablábamos de anestesia en sí. Si bien es cierto, durante toda su existencia humana, por decirlo de una forma, el hombre, en lo que trata la historia de la medicina, intentaba pues, buscar una fórmula para realizar sus procedimientos de forma que el paciente no sufriera mucho. En 1779 se tenía lo que era llamado el gas de la risa, lo que es el óxido nitroso. En ese momento no lo usaban como algo médico, lo usaban más que todo para diversión de la gente, ya que creaba pues este estado como de somnolencia así de la persona. Pero en 1846 John Warren fue la primera persona que demostró públicamente en una cirugía de extensión de un tumor que efectivamente empleando el vapor del éter, la persona ya no sufría pues dolor y entraba a lo que es el estado, no sufría dolor básicamente, ¿no? Siguiente. Ahora empezamos hablando de lo que son anestésicos generales. Bueno, el anestésico general básicamente va a ser el fármaco, como dije, que deprime el sistema nervioso central del dolor de manera reversible y va a facilitar obviamente las intervenciones. Sus objetivos principalmente van a ser llevar al mínimo posibles efectos directos e indirectos que se den al cabo de la intervención. También conservar la homeostasia fisiológica del paciente durante todo el momento de la intervención y mejorar los resultados postoperatorios, ¿no? Tendremos el estado anamnésico de la persona que cumple ciertos como criterios, por así decirlo de una forma, como que se considera el estado anamnésico de la persona cuando ya se ha empleado, la amnesia, inmovilidad en respuesta motora ante un estímulo nocivo, el aplacamiento de las respuestas autonómicas a la estimulación nociva, la analgesia y principalmente es la inconsciencia, que es lo que lo va a diferenciar de los anestésicos locales, ¿no? Tenemos dos vías principales, las parenterales e inhalatorios. Bueno, esto es importancia del tema, más que todo vamos a ver un poco las diferencias entre las dos vías que les expliqué que iban a tener los anestésicos generales. En las parenterales lo que más se va a usar es el propofol, mientras que en los inhalatorios va a ser el isoflurano y sevoflurano. En las parenterales se va a disminuir el consumo metabólico cerebral y en las inhalatorios va a haber una relajación del músculo esquelético en sí, ¿no? Este va a tener un índice de seguridad más elevado, ya que posiblemente lo voy a explicar un poco más, pero se va a usar más en la fase de lo que es el mantenimiento, ¿ya? Siguiente. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba, las fases de la anestesia. Primeramente la inducción, va a ser el tiempo desde que se aplica el primer anestésico general, normalmente es un parenteral. Luego tendremos la fase del mantenimiento, que va a ser la fase en la cual vamos a mantener al paciente, ¿no?, en este estado de inconsciencia. Como les dije, usualmente se usa un inhalatorio. Luego la recuperación va a ser ya pues la parte donde vamos a revertir el efecto de los anestésicos. Igualmente sigue bajo una observación y algunas literaturas nos mencionan lo que es el posoperatorio, que es ya donde el paciente pues es monitoreado después de la cirugía, de la intervención y se evalúa, ¿no?, cómo va evolucionando. Con respecto a las fases fisiológicas, primero, como ya mencionó mi compañera, esto se va a dividir en los anestésicos generales, se va a dividir en intravenosos e inhalatorios. Primero, vamos a comenzar con los intravenosos. Estos van a estar compuestos de moléculas pequeñas, hidrófobas, aromáticos y también heterocíclicos que van a ser sustituidos. Lo principal de esto es que va a ser hidrófobo, porque esto le va a ayudar al anestésico a su farmacocinética. ¿Qué es lo que sucede? Primero, cuando se inyecta por primera vez lo que es la intravenosa, se va a encontrar una partición entre los tejidos con gran circulación y lipófilos, que principalmente vamos a encontrar en la parte del cerebro y la médula espinal. Esto que llega a originar la anestesia en un único tiempo. ¿Les dan pase?
Ya, en lo que se va a dar en un único tiempo con respecto a la circulación. Posteriormente, cuando va a disminuir lo que es la sangre, la redistribución del fármaco del sistema nervioso central hacia la sangre se va a difundir en los tejidos menos irrigados. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el músculo y también las vísceras. Y también el tejido adiposo. Aquí va a ser un periodo más lento debido a que es hidrófobo. Y vamos a tener también lo que son las estructuras de anestésicos. Vamos a, por ejemplo, tener la etomadato, la ketamina y el propofol. Ya, como mencionó mi compañera, el propofol es el más utilizado, por lo tanto va a tener un ingrediente activo del 2 a 6 disopropifenol. También esto va a ser conocido como un profármaco de éster fosfato de propofol, que es hidrolizado por las fosfatasas alcalinas endoteliales. Ahora, con respecto a los anestésicos inhalatorios, presentan una gran variedad con respecto a los líquidos y también con los gases. Con respecto a su perfil terapéutico, se va a encontrar lo que es la LD50 y la DE50, que van a llegar a variar de 2 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy peligroso y va a tener efectos secundarios. Por lo tanto, lo que se le tiene que hacer al paciente es se tiene que tener un equilibrio en la fisiopatología con respecto a los efectos secundarios. ¿Cómo se distribuye este anestésico inhalatorio? Entre los tejidos, o principalmente también se habla sobre la sangre y lo que es el gas, de modo que se alcanza el equilibrio cuando el gas anestésico es igual a estos dos tejidos. Supongamos que al paciente ya se le puso el anestésico inhalatorio por un periodo largo de tiempo. Entonces, estos tejidos se van a equilibrar con el anestésico y la presión del anestésico en todos los tejidos se igualará a lo que es la presión del gas que inspiró. Con respecto a sus estructuras de estos anestésicos, tenemos el alotano, el enflurano, el isoflurano, desflurano, sevoflurano y el óxido nitroso. Al principio también mi compañera nos mencionó el isoflurano como uno de los principales con respecto al uso. Aquí vamos a encontrar que es un líquido volátil a temperatura ambiente, no es inflamable, ni explosible, ni cuando se mezcla con aire o con el oxígeno. Ok, continuando vamos a hablar acerca del mecanismo de acción y en este caso los targets que hay que considerar, en este caso de los anestésicos generales. Primero vamos a hablar un poco de la historia, ya que sí o sí esto ha ido cambiando con ciertas versiones o unas teorías. Con la que primera debemos mencionar es la teoría unitaria de la acción de los anestésicos generales, en la cual nos van a mencionar una regla que es la regla de Meyer-Overton. Lo que sucede es que antiguamente se consideraba en este caso que los anestésicos generales tenían una cierta afinidad a lo que es la liposolubilidad, en la cual esta vendría a ser almacenada en el tejido graso cutáneo, por decirlo así, en la grasa que tenemos en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Y que con el transcurso de los años se ha ido cambiando esta teoría y no solamente se ha denominado a ser liposoluble, por ejemplo, a lo que es la membrana lipídica, sino que también tienen afinidad a otro tipo de, receptores, en ese caso denominados las proteínas, que justamente gracias a este señor que va a ser Nicholas Franz, que ha denominado como un principal receptor al receptor del GABA, como conocemos el ácido aminobutírico tipo A, ¿no? Que en este caso iba a ser el principal target por el cual iba a darse la anestesia, en este caso la anestesia general, que iba a ser inducir la hiperpolarización de la neurona para que en este caso haya una depresión del sistema nervioso central y se ve en este caso la anestesia. Pero conforme han ido pasando los años se ha dado otra teoría, que es lo que recientemente está, cuál es la teoría múltiple, que no solamente se destaca al receptor GABA como el único receptor que induce a la anestesia general, sino también hay de otros tipos, ¿no? Como en este caso van a ver los canales iónicos inhibitorios y los canales excitatorios. Entre los inhibitorios, como bien conocemos, van a ser los canales cloruro, que van a ser, principalmente como conocemos, va a ser el GABA,
pero también en este caso van a ser los receptores de glicina. Y entre otros vamos a ver cómo podemos ver estos ejemplos, van a ser los fármacos que se pueden colocar de vía intravenosa y también inhalatoria. Van a ser el propofol, los barbitúricos, los neuroesteroides, pero hay ciertos fármacos, por ejemplo, que no se van a ser afines, por ejemplo, a los receptores GABA, como es en el caso del letomidato y la ketamina. Otro, por ejemplo, también van a ser los canales de potasio, que también son llamados canales de dominio dos poros, que básicamente van a estar afines a los anestésicos inhalatorios, que ya luego les explicaré cómo es que funciona el mecanismo de esos canales. Y luego tenemos a los canales excitatorios, que lo primero, ¿por qué van a ser excitatorios? Porque el funcionamiento de estos fármacos, mayormente inhalatorios, va a ser como el efecto antagonista, por el mismo hecho que va a ser excitatorio. Y obviamente lo que queremos provocar es una anestesia general, una depresión del sistema nervioso central. Por ende, van a haber estos dos sistemas. Uno que va a ser de los receptores de acetilcolina, que van a ser los nicotínicos neuronales, cuáles van a estar dados principalmente por los anestésicos inhalatorios, que van a producir la anestesia, analgesia, inclusive la amnesia. Y también tenemos a los receptores NMDA, que van a ser excitatorios por esta molécula que va a ser el glutamato. Y principalmente va a estar, colocándose estos fármacos en los receptores, en sus sitios de unión, sean en este caso la ketamina, el óxido nitroso, el cicloporano y el xenón. En estas imágenes podemos evidenciar el sitio de unión de cada una de estas moléculas. Por ejemplo, en el receptor NMDA podemos ver la unión en este caso del glutamato y de la glicina. ¿Para qué? Para que estos al unirse puedan abrir este canal, ingrese el sodio y el calcio. Que eso inclusive en las siguientes imágenes les voy a mostrar por qué vendría a ser en ese caso parte de este mecanismo excitatorio antagonista. Y en este caso, cuando hablamos de un sitio, el sitio unión GABA, que normalmente como lo conocemos va a ser la inducción, la entrada, ¿no? del ion cloruro, para dar una respuesta anestésica general por una hiperpolarización de la célula. Y como obviamente sabemos, o lo que más conocemos, ¿no? de lo que es el uso de las benzodiazepinas, que vendría a ser parte de estos receptores que se encuentran en este sitio alostérico. El diapositiva, por favor. Ok, como les mencionaba, acá tenemos los dos ejemplos de ambos estos mecanismos. Por ejemplo, acá, cuando hablamos acerca de la exocitosis, en este caso de las vesículas que van a contener glutamato, la acetilcolina, ¿estos qué van a hacer? Primero, la acetilcolina va a unirse a su receptor para que en este caso los iones divalentes sean en este caso el sodio o el calcio, mayormente el sodio, van a entrar y va a crear una despolarización. Y eso en este caso no es lo que queremos cuando hablamos acerca de una anestesia general, porque en este caso no estamos queriendo excitar, ¿no? a la neurona para que ejerza algún tipo de excitación al músculo y en ese caso produzca una acción, ¿no? O por ejemplo, en este caso del receptor NMDA, que van a hacer la entrada, en este caso de simulación por el glutamato, la entrada de sodio y el magnesio, y principalmente va a ser el sodio. Y en este caso, cuando hablamos de anestésicos, van a ser de aspecto antagonista a estos para que no se produzca una excitación en la neurona, y en ese caso se produzca o se induzca lo que es la anestesia. Y en este caso, en este gráfico, hablamos de una neurona presináptica cuando se va a liberar en este caso la glicina y el GABA. ¿Para qué? Para que en este caso el GABA cree aperture los canales de cloruro y que esos ingresen a la célula para que puedan hiperpolarizarse y así inducir una depresión del sistema nervioso central. Y en este caso, la glicina lo que va a permitir es de que también en este caso pueda liberarse, ¿no? También pueden ingresar los iones de cloruro. Ahora, esos receptores de potasio que van a ser, digamos, un desbalance en la neurona, porque como bien sabemos, sodio que ingresa, potasio que sale. Entonces, ¿qué van a inducir esos anestésicos? Van a ser agonistas, pero a que se aperturen esos canales de potasio
y pueda repolarizarse la neurona e inclusive inducir no un efecto anestésico. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en esta imagen, como ya podemos ver completamente, van a ser los dos tipos de anestésicos generales, el intravenoso e inhalatorio, y según sea los sitios de unión o los receptores, van a ser afines según sea la potenciación que tengan, o van a tener una potenciación mayor, una inhibición menor, o no van a tener efecto en estos receptores. Por ejemplo, como podemos ver acá, que van a tener una potenciación mayor a nivel de los receptores GABA A, van a ser los barbitúricos, el mismo propofol, el etominato, ¿no? O por ejemplo, acá también, en lo que son los receptores GABA A, lo que se habla de anestésicos inhalatorios, también van a ser el óxido nitroso, el isoflurano, el sevoflurano y deflurano, que van a dar una potenciación mayor de anestesia general. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones, los criterios clínicos y el uso laboratorial por lo cual se indicaría el uso de estos anestésicos generales. Principalmente es en el área de cirugía, pero también se habla, por ejemplo, en lo que es intubación endotraqueal. ¿Para qué? Porque en el caso de emergencia, cuando haya una depresión respiratoria o el paciente tenga dificultad para respirar, ¿no? se le intuba al paciente y para ello también se le induce la anestesia general, ¿no? También en este caso menciono los casos de lo que es cirugía abdominal, crisis epilépticas en este caso, o bueno, son sedación en cuidados intensivos, es decir, en UCI. Ahora, los síntomas y signos que se pueden presentar en cada uno de ellos va a ser, por ejemplo, en cirugía abdominal, obviamente, si va a haber una apertura, va a haber dolor abdominal, va a haber inflamación, y como también efectos que pueden producir estos anestésicos va a ser los náuseas y los vómitos predominantemente, aunque eso va a depender del uso por el cual se esté dando a estos anestésicos. Entre los exámenes auxiliares, si bien es cierto, estos pueden afectar tanto a nivel de controlar la presión arterial, porque esos también inducen lo que es una hipotensión, y a veces cuando ya el fármaco ya está eliminándose en este caso del organismo, a veces hay un contraefecto que obviamente por el tono simpático va a hacer de que esta hipotensión se vuelve hipertensión. Inclusive cuando se induce este fármaco va a reducir la frecuencia cardíaca, y cuando se va eliminando lentamente es que vuelve de un impulso por el tono simpático a una taquicardia. Hoy inclusive puede cambiar algunos aspectos de los laboratorios, como es el caso del hemograma, también en el perfil lipídico, ¿no? Entre otros muchos. Por eso mencionamos, por ejemplo, entre lo que es cirugía abdominal, principalmente pedir exámenes de hemograma, el perfil bioquímico, radiografías, tomografías computarizadas. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos del mecanismo fisiológico, es básicamente inhibir la transmisión de señales nerviosas en el cerebro y la médula espinal. ¿Y en qué fármacos vamos a utilizar, por ejemplo, en ese tipo de cirugías? El propofol, el etomidato y la ketamina. Y así, tal cual van a estar en los diferentes esquemas o ejemplos que se mencionan en esta tabla, y lo podrán visualizar cuando se pasen las diapositivas. Diapositiva, por favor. Bueno, y más que todo, líneas de tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿En qué podemos dar las aplicaciones clínicas de estos anestésicos generales, ¿no? Cuando hablamos de anestésicos intravenosos, se van a emplear para inducir principalmente anestesia, como es el caso del propofol o el tiopental, aunque el tiopental, según también los efectos que pueden, adversos mayores que pueden provocar, por ejemplo en Estados Unidos ya no es comercializado, según el Goodman, ¿no? Mayormente se utiliza al propofol. También es para poder mantener la anestesia durante la cirugía, ¿no? Como es en el caso de una anestesia intravenosa total, que también en este caso se usa el propofol, o a veces es administrado combinado con relajantes musculares y analgésicos. También en este caso los anestésicos inhalados, que son líquidos volátiles o son bien gases, se pueden utilizar para mantener la anestesia. Y ojo, también cuando hablamos sobre los anestésicos volátiles, estos se pueden combinar con aire, oxígeno o inclusive mezclas de oxígeno y óxido nitroso como un acompañamiento de otro anestésico inhalatorio para mantener la anestesia, ¿no? Y por ejemplo, algunos también es importante ver qué cosa puede provocar, ¿no?, en el paciente. Por ejemplo, debido al potencial de inducción que algunos pacientes pueden presentar como hepatotoxicidad, por ejemplo, hay ciertos anestésicos inhalatorios como que es el alonato, que en medida va a ser
va a ser reemplazado obviamente por fármacos que no induzcan a la gravedad que pueda tener el paciente, ¿no? Y entre otros. Y cuando hablamos sobre líneas de tratamiento no farmacológico, por ejemplo, se pueden utilizar técnicas en seco de terapia ocupacional y física para mejorar la recuperación después de la cirugía, ¿no? También utilizar técnicas de acupuntura, acupresión para reducir el dolor y la ansiedad durante la cirugía, ¿no? En este caso, obviamente, no queremos utilizar más anestésicos para el dolor, sino buscar otras formas, ¿no?, de poder apaciguar ello. También administrar soluciones intravenosas, como dije, ¿no?, para prevenir la hipotensión, ya que es uno de los principales efectos que pueden producir estos fármacos, ¿no?, anestésicos, y mantener una adecuada hidratación del paciente. También realización de evaluaciones preoperatorias, obviamente ver que el paciente sea estable y ver también si posee algún factor de riesgo que pueda complicar en ese caso cuando se trata de dar una cirugía, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, la utilización de técnicas de comunicación efectiva y de educación paciente para reducir la ansiedad y mejorar la comprensión del proceso quirúrgico. Ya, para hablar de la farmacocinética, con los anestésicos parentales, por ejemplo, al inicio se mencionó el propofol, que va a ser por vía intravenosa, también la ketamina, que va a ser vía intravenosa, y el etomidato. ¿Qué es la diferencia con respecto a la absorción? El propofol va a ser muy rápido, ya que va a durar de 15 a 30 segundos hasta la aparición de lo que es la inconsciencia. También va a ser altamente liposoluble. Los dos, ketamina como propofol, van a ser liposolubles, a comparación del etomidato, que va a ser altamente liposoluble. Su vía disponibilidad va a ser de la ketamina como el etomidato, el 100%. Con respecto a la distribución, el propofol va a ser de 60 litros por kilogramo en adultos sanos principalmente. El 98% con la UPP, la solubilidad permite atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y va a llegar a lo que es el sistema nervioso central. El enlace proteico va a ser del 95-99%, la albúmina sérica y con respecto a la hemoglobina. En la ketamina del comportamiento central del estado estacionario va a ser de 371,3 mililitros por kilogramo y 4.060,3 mililitros por kilogramo. Con respecto a la unión a proteínas plasmáticas, va a representar solo el 53,5%. También el etomidato es rápidamente absorbido y su unión a proteínas es 75%. Y lo cual también atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica y la placenta. Con respecto al metabolismo, el propofol, más que todos son, tanto el propofol como la ketamina van a tener un metabolismo hepático, pero en el propofol va a haber principalmente por la glucuronidación del hidroxilo C1, la hidroxilación del anillo de benceno a 4-hidroxipropofol, y esto va a ocurrir a través de la CYP2B6 y 2C9 con la posterior conjugación con el ácido sulfúrico y glucurónica. Con respecto a la ketamina, va a haber una biotransformación correspondiente a la N-desalquilación, la hidroxilación y la conjugación con ácido glucurónico. Y con respecto al etomidato, respecto al metabolismo, esto va a darse una hidrólisis de éster a metabolitos inactivos y no se va a llegar a observar una acumulación. Con respecto a la excreción, solo esto se van por ejemplo, en el propofol se va a eliminar por conjugación hepática con metabolitos inactivos. El tiempo medio es de 4 a 23 horas. Con respecto a sus fases de distribución, el tiempo medio inicial va a ser de 1 a 9,5 minutos. La segunda fase de redistribución va a ser de 21 a 70 minutos y con respecto a la eliminación terminal va a ser de 1,5 a 31 horas. Con la ketamina, recuperación de 85 a 95, tiempo medio de vida es de 2 a 4, se va a excretar por bilis y heces, y con respecto a la vía intravenosa es 91% de la orina y se encontró un 3% en lo que son las heces. El etomidato, el 75% de las dosis se va a excretar por la orina, también va a ser biliar con el 22%, tiempo de vida media 2,9 a 5,3 horas, y el CL que va a ser 18 a 25 mililitros por kilogramo por minuto.
Con respecto a los inhalatorios, voy a hablar más que todo, por ejemplo, absorción, contando el isoflurano, el desflurano, sevoflurano y el óxido nitroso, se van a absorber, por ejemplo, isoflurano, perdón, con sevoflurano se van a absorber a nivel membrana alveolo-capilar, a comparación del óxido nitroso que solo se absorbe rápidamente. Distribución, isoflurano va a ser pobre a nivel sanguíneo, desflurano se distribuye por el cuerpo rápidamente, por anestésicos volátiles, con sevoflurano va a ser metabolizado en el hígado, óxido nitroso con concentración de tejidos bien irrigados y se aproxima a una concentración inhalada de 5 minutos. Metabolismo, más que todo, en el óxido nitroso se puede ver que no hubo ningún metabolismo. En excreción va a ser, por ejemplo, el isoflurano pulmonar, el desflurano va a ser sevoflurano no metabolizado y va a ser excretado tanto por riñón y pulmones. Sevoflurano se va a eliminar por pulmón y también se va a eliminar por riñón. Óxido nitroso se elimina casi por completo por los pulmones. Ya con los anestésicos parentales, propofol en la farmacodinámica, su mecanismo va a ser el agonista GABA-A. La ketamina va a ser antagonista del receptor de N-metil D-aspartato, conocido como el NMDA. El etomidato va a activar lo que es el receptor GABA-A. Modo de acción, propofol va a ser un dolor vocal, hipotensión y depresión respiratoria, comparación de la ketamina que va a disminuir la entrada de sodio a canales NMDA. También en el etomidato se va a ver un anticonvulsionante, hipnosis sin analgesia, potencia, solo en la ketamina va a ser de media alta y la conversión del propofol y emidato va a ser corto. Eficacia, todos van a ser seguros y eficaces. Inicio de acción en propofol 30 a 1 minuto máximo, inicio de acción intravenosa y duración del efecto que, por ejemplo, el propofol debe ser de 3 a 8 minutos, intravenosa va a ser en el ketamina de 5 a 10 y del etomidato de 3 a 8. Con las dosis, en el propofol con respecto al emidato va a ser distinto y con respecto a la regulación del propofol no se va a observar ningún efecto rebote al retirarlo en ninguno de los tres, tanto en la ketamina como el etomidato. Con respecto a los anestésicos inhalatorios, el isoflurano va a activar lo que son los receptores inhibidores centrales, el desflurano va a activar lo que son los receptores inhibidores, también igual que el sevoflurano y el óxido nitroso. En modo de acción y efecto, el isoflurano va a aumentar lo que es la permeabilidad, también el desflurano, el sevoflurano, solo que con respecto al óxido nitroso, este va a ser un depresor del sistema nervioso central escaso y va a tener poder anestésico. Con respecto a la potencia, solo el único que va a tener una baja potencia va a ser el óxido nitroso y todos van a tener una diferencia, pero va a ser más alta que el otro. Eficacia, todos son eficaces. El inicio de acción, por ejemplo, el isoflurano, con el desflurano, sevoflurano y el óxido van a ser de 1 a 2 minutos. Duración del efecto va a depender del flujo. Cada uno, por ejemplo, el isoflurano va a ser de 1 a 2 minutos, desflurano va a ser de 4 minutos, sevoflurano 5 y óxido 1 a 2. Y con respecto a la regulación, no se va a observar ningún efecto al retirar. Ahora pasando a lo que es la eficacia, primero tenemos este estudio realizado en el 2021. Es sobre la efectividad anestésica del propofol en combinación con la ketamina, y por otro lado tenemos el propofol con el fentanilo, que es un opioide. Entonces aquí se evaluaron distintos parámetros con la finalidad de determinar cuál de estos iba a ser más eficaz. Como vemos, hay variables hemodinámicas como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y por otro lado también tenemos lo que es el tiempo de recuperación. La conclusión y los resultados de este estudio determinaron que la combinación del propofol con la ketamina fue mucho más efectivo que el propofol con el fentanilo, a pesar de que sea en menores dosis que la combinación de propofol con fentanilo. Y bueno, en este siguiente estudio también tenemos la evaluación de unos combinados, el cual es el propofol con fentanilo, nuevamente propofol, fentanilo y lidocaína, y también tenemos propofol, fentanilo, lidocaína y ketamina, ¿no? En este estudio igualmente se analizaron diferentes valores hemodinámicos,
y también el tiempo de recuperación, y la conclusión fue que la combinación del propofol, fentanilo, lidocaína y ketamina fue mucho más efectiva, a pesar de que igualmente se dio en menores dosis que las otras 3 combinaciones antes mencionadas. Ahora, pasando a lo que es la seguridad, tenemos en primera instancia en anestésicos parenterales tenemos el propofol, la ketamina y el etomidato, ¿no? En los RAM sí van a ser diversos. Por ejemplo, el propofol nos puede, como RAM, uno de sus RAM puede ser una acidosis respiratoria. En la ketamina puede ser bradicardia, arritmias. En el propofol también pueden ser bradicardias. Y en el etamidato puede ser un dolor transitorio en el lugar de la inyección, o también una supresión suprarrenal. Por otro lado, en las contraindicaciones, en todo se debe tener como contraindicación la hipersensibilidad, pero en el propofol también se tiene que tener en cuenta si el paciente es alérgico al huevo o a la soya. En embarazo y lactancia, el propofol va a ser el que podría ser administrado. En la lactancia es secretada en leche materna, pero aún no se tienen como que estudios muy certeros de cuál podría ser el efecto que podríamos obtener, mientras que en los otros dos no se recomienda, y en el etamidato se pide la interrupción de la lactancia, ¿no? En interacciones vamos a ver que todos van como a aumentar la potencia de ciertos fármacos, por eso se debe tener cuidado y se debe prever, ¿no? Si el paciente está tomando estos fármacos. Por ejemplo, el propofol aumenta el efecto del fesolinetante y del mavacamten. La ketamina no reacciona bien con el diazepam, y el etomidato tiene un efecto potenciado en opioides, sedantes y alcohol. En los 3 en el monitoreo tenemos que tener en cuenta los signos vitales. Siguiente. Bueno, luego tenemos lo que son anestésicos inhalatorios. Tenemos isoflurano, desflurano, sevoflurano y por último el óxido nitroso. Todos como RAM también van a tener como que algunos en común, por así decirlo, ¿no? Náuseas, vómitos, tos. Sevoflurano tenemos que tener muy en cuenta como RAM las convulsiones. Es raro, pero se debe tener muy en cuenta. Luego, en contraindicaciones para todos, hipersensibilidad, no hay duda. Y el sevoflurano también puede haber como alguna susceptibilidad genética en algunos casos, ¿no? En embarazo y lactancia aún no hay suficientes estudios, por lo cual no se recomienda totalmente. Interacciones, también igualmente potencia algunos fármacos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el isoflurano potencia efectos de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. El desflurano no se usa al mismo tiempo que la dronedarona. El sevoflurano igual que la dronedarona. Y el óxido nitroso puede crear un efecto aditivo, por lo cual tiene que tener cuidado, ¿no? Igual, el monitoreo todo va a basarse en presión arterial y monitoreo de la frecuencia respiratoria. Bueno, pasando a lo que son anestésicos locales. ¿Se acuerdan de cuál fue la que les mencioné? La diferencia principal entre los anestésicos locales y los generales. ¿Alguien? Claro, exacto. En los anestésicos locales, las personas no van a tener la pérdida de conciencia, solamente va a haber como una insensibilidad en la zona, porque por eso se llaman locales, porque van a una zona más específica, ¿no? Como sustancias que permiten una pérdida de la sensibilidad en la zona de aplicación sin pérdida de conciencia, actúan a nivel de membrana. Hay diferentes usos clínicos en los cuales se pueden aplicar estos fármacos. Vamos a revisar uno de ellos. La anestesia tópica, ¿alguien sabe dónde es? ¿A qué le llamamos? Anestesia tópica. Ajá, las cremas, van a algo más dérmico. Luego, anestesia de infiltración. Ahí sí es la inyección en la zona. Luego, anestesia con bloque de nervios. No tanto lo epidural, chicos, va más cuando es la misma inyección, pero ya vas directo pues al nervio, ¿no? A un plexo. Y bueno, ¿alguien me puede decir una diferencia entre anestesia epidural y anestesia raquídea? Aparte de la ubicación, claramente, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? Por un chible. A ver si se anima. Ya, bueno, chicos, una de las diferencias va a ser que la anestesia epidural se va a necesitar que el catéter siga pues inyectado a la persona, ¿no? Mientras que la anestesia raquídea solo va a ser pues una sola aplicación, una sola inyección. Igualmente aquí se dividen en ésteres y las amidas.
Siguiente. Bueno, con importancia ya vimos que son fármacos, como un pequeño más también definido, que van a bloquear lo que es la conducción de impulsos nerviosos, principalmente por lo que son los bloqueos de los canales de sodio. Luego mi compañero va a explayarse mucho más en todo el mecanismo que esto emplea. Como ésteres y amidas, bueno, el que se mencionen ésteres en la historia como el primer descubierto fue la cocaína. Sin embargo, como sabemos, no se considera un fármaco por su alto nivel adictivo, pero sí hay algunos anestésicos locales como que provienen de él, ¿no? O sea, lo tienen como, sí, menores cantidades, pero lo tienen, ¿no? Por ejemplo, uno de esos casos era la procaína. Luego, en amigas, el más usado que tenemos son la lidocaína, que es muy conocido por todos. La principal diferencia también, una diferencia también va a tener entre los ésteres y amidas: las amidas son mucho más estables, los ésteres son poco estables. Los ésteres también son de acción corta y las amidas van a tener un potencial mínimo de desarrollo de alergia, ¿no? Bueno, sobre su uso, estos son más usados en lo que son las áreas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con quemadura, va a necesitar también, por ejemplo, un paciente que llega con una cortada va a necesitar que se aplique para evitar dolor en esa zona, ¿no? Ya, con respecto a los anestésicos locales, también vamos a tener una composición que van a ser hidrófobos hidrofílicos. También va a tener lo que es la presencia de la amida y los ésteres. Más que todo esto tiene que ver con que si son bases débiles que poseen un valor de pK variable entre 7,5 a 9, esto va a suceder que la fracción no ionizada, más que todo tiene que ver la liposolubilidad, porque aquí va a ayudar lo que es la fracción capaz de atravesar lo que son las vainas lipofílicas que van a llegar a cubrir el nervio. Entonces, esto va a explicarse en lo que es la sensibilidad diferencial de las fibras nerviosas. Aquí tenemos un paciente. Supongamos que ya se le aplicó lo que es este anestésico. Primero va a perder o va a haber sensación de que el dolor va a desaparecer en lo que es la zona, o también puede haber existe una pérdida con respecto a la temperatura. Y también se tiene que ver lo que es la palpación y hay una pérdida de la función motora. Estos se van a clasificar con las fibras A, que son la alfa, la beta, la gamma y la beta. Con respecto a, por ejemplo, las fibras A, la alfa va a tener un aferente y un aferente en los músculos y también con lo que son las articulaciones. Con respecto a la mielina, por ejemplo, las fibras A, a comparación de las fibras D, no va a existir esto. En el diámetro también va a haber una diferencia y la velocidad de conducción también. Con respecto ya a la función de estas, por ejemplo, la alfa es motor y lo que es la protección. En cambio, las fibras D va a haber un vasomotor, también un sudomotor y un filomotor. Con las fibras C, que va a ser, por ejemplo, a nivel simpático, un vasomotor también. Y la dorsal, que existe una diferencia entre estas, que va a ser el dolor, la temperatura y también lo que es el tacto. Y aquí vamos a tener algunas estructuras de la así como la cocaína, como ya lo explicó mi compañera, eso no es utilizado. La lidocaína, la bupicaína, la tetracaína, la pramona y la procaína. Bueno, ahora vamos a volver a hablar acerca del mecanismo de acción y tal vez en ese caso, pero de anestésicos locales. Lo que primero vamos a recordar es de que en este caso los fármacos van a tener dos formas en cuanto a ionización, ¿no? Van a ser las no ionizadas y las ionizadas. Más que todo, el fármaco, ¿cómo va a actuar? En sí, como lo mencionaron mis compañeras, estas van a entrar van a pasar la membrana de la capa lipídica, ¿no? Pero para que ésta pueda atravesar, tiene que estar en un estado liposoluble, ¿no? Que sea afín, ¿no? A las moléculas de ácidos grasos. ¿Y cómo es que se llega a dar? Cuando en este caso el medicamento, el fármaco va a estar no ionizado. Y una vez, en ese caso, llegue a darse un cambio de ionización del fármaco entre, ¿no? De forma intracelular, va a pasar nuevamente, o sea, a través de una difusión citoplasmática, este fármaco va a ionizarse nuevamente. Y es acá donde se va a dar lo que es la forma activa.
¿Para qué? Para que este fármaco se una a uno de los sitios alostéricos de este canal, que como lo han podido ver es el sodio. ¿Y por qué? Porque como recordando fisiológicamente, ¿no? Cuando nosotros inducimos la entrada de sodio a nivel intracelular, se va a crear una despolarización y en este caso se va a crear una, digamos, una estimulación nerviosa para que se pueda producir un movimiento, ¿no? Y obviamente a nivel de anestesia local lo que se quiere es de que no se produzca un movimiento o se pierda la sensibilidad y no se produzca una excitación nerviosa. Entonces, el fármaco, una vez estando ionizado dentro en este caso de la neurona, en la parte de la capa de mielina que va a rodearla, va a unirse a uno de los sitios alostéricos de este canal y va a impedir que en este caso ocurra no una despolarización, sino que impida el paso, ¿no?, de una zona de menor a mayor concentración, de ese caso viene a ser del sodio, ¿no? Y en ese caso la membrana no se llegue a despolarizar. Es por eso que a través de esta inhibición de la generación o propagación de esos impulsos no se llega a dar, ¿no? En este caso cuando se utiliza un anestésico local. Y como bueno, eso básicamente van a ser los dos pasos. Uno, la ionización, que bien el fármaco va a ionizar, a estar en un estado no ionizado, y cuando llegue a atravesar la membrana de la membrana lipídica, esta llega a ionizarse para que pueda cumplir su funcionamiento y esté en su forma activa, ¿no? Y obviamente esta va a ser la segunda fase, que van a ser las acciones dependientes del estado, ¿no? Y es acá cuando el fármaco va a inducir de que esos canales de sodio estén abiertos o estén inactivos. ¿Tiene diapositivas? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones, criterios clínicos y los laboratorios, los exámenes laboratorios que se piden. Normalmente, cuando se induce a una anestesia local, ¿para qué sirve? Normalmente cuando vamos al dentista, ¿no?, para un dolor de muelas y se lo puedes extraer, no, obviamente no vas a utilizar pues un gas inhalatorio para que se duerma el paciente y simplemente le saquen un diente, ¿no? Es por eso que se indica, ¿no?, para el dolor de muelas, que es un procedimiento quirúrgico no tan extenso o de tanta magnitud como sería una cirugía general, que es abrir literalmente el cuerpo de la persona y pueda repercutir más el dolor, ¿no?, obviamente en el estado postoperatorio. También cuando se hablan de lesiones musculares y articulares, ¿no?, más que todo en la sintomatología, que podría ser el dolor, la inflamación, inclusive cuando se da la limitación de movimiento de esta zona afectada, ¿no?, está inflamada y en ese caso el paciente no lo pueda mover. O por ejemplo, cuando queremos sacar una biopsia o queremos realizar otro tipo de procedimientos diagnósticos, ¿no? En este caso se va a dar en cuanto a síntomas de dolor, incomodidad en la zona donde se va a realizar la biopsia o el procedimiento diagnóstico. Y también en ciertos procedimientos quirúrgicos menores. Pero en el mayor de los casos se va a utilizar dolor de muelas y lesiones musculares y articulares. Ahora, la indicación de la anestesia local, por ejemplo, cuando se habla de dolor de muela, va a ser adormecer la zona para aliviar el dolor, ¿no?, al momento que se haga este pequeño endoquirúrgico. O por ejemplo, cuando hablamos de lesiones musculares y articulares, va a ser reducir el dolor y obviamente se va a permitir realizar los procedimientos terapéuticos adecuados, y así tal cual para el tema de las biopsias y los procedimientos quirúrgicos menores. Y en este caso, los mecanismos fisiológicos que van a actuar estos anestésicos va a ser básicamente bloquear la conducción nerviosa de los nervios periféricos, que van a transmitir esta sensación de dolor, o en este caso cuando se quiere evitar, ¿no?, en este caso el dolor, y se pueda reducir la inflamación, como en este caso, ¿no?, de las lesiones musculares y articulares. Bueno, y en tema de líneas de tratamiento farmacológico, como le mencionó mi compañera, ¿no?, hay ciertos tipos de anestesia, sea por vía tópica, o sea en anestesia de infiltración, o sea por bloqueo de nervios, o sea a nivel epidural o raquídeo. Y en cada uno de estos procedimientos de anestesia se va a utilizar un cierto tipo, un fármaco en específico, ¿no? Por ejemplo, a nivel epidural, lo que se puede concurrir, ¿no?, en uso es, por ejemplo, la lidocaína, que en este caso, en tema de sus usos terapéuticos o duración, va a ser
en cuanto a la duración intermedia, y la epinefrina va a ser la que prolonga la acción. Y entre otros casos, ¿no? La farmacología clínica y consejos es el que esta se le da una solución al 2%, y lo máximo que se le puede dar a un adulto saludable va a ser de 4 miligramos por kilogramo, ¿no? Y obviamente cada fármaco va a tener ciertas indicaciones, y obviamente hay que tener en cuenta que siendo igualmente anestésicos, no se da una sobredosis, ¿no? O mejor dicho, llegar al tope de la concentración de fármaco que se le pueda administrar al paciente, porque al igual, ¿no? Pueden provocar ciertos efectos adversos, como ya lo hemos visto en los anestésicos generales. Ya con respecto a la farmacocinética, vamos a tener la lidocaína, la tetracaína, la mepicaína. Más que todo, vamos a hacer la diferencia que por ejemplo, la lidocaína va a ser vía oral, con respecto a la tetracaína va a ser la absorción sistémica del anestésico de la crema combinada, que va a estar directamente relacionada con la duración y la superficie de la aplicación. La mepivacaína va a tener, con respecto a las bases débiles, igual que la tetracaína, la lidocaína. Con respecto a su distribución, la lidocaína se va a metabolizar rápidamente en lo que es en el hígado. La tetracaína solo se va a hidrolizar en lo que es en el plasma. La mepivacaína tiene un tiempo de vida, el PD, que va a ser de 80 litros. También con la tetracaína, y va a ser diferente en la lidocaína, que va a ser de 91. Con respecto al metabolismo, en la lidocaína la biotransformación va a incluir lo que es la desalquilación oxidativa, también lo que es la hidroxilación del anillo, la excisión de la amida y la conjugación. En la tetracaína va a haber una hidrolización por esterasas plasmáticas, los metabolitos primarios, que son el ácido paraminobenzoico y dietilaminoetanol. Y en la mepicaína va a ser más que todo en el hígado va a ser su sitio principal, va a ser un activador de la fenitoína. Con respecto a su excreción, tanto la lidocaína como la tetracaína van a ser renales. Tiempo de vida media va a ser de 1.5, eran horas, si no me equivoco. Tetracaína, que va a ser 4 horas, y con respecto a la mepivacaína va a ser de 2 horas. Aquí vamos a tener la bupicaína, la proparacaína y la pramoxina. La bupicaína va a ser vía subcutánea. La propa va a ser lenta e incompleta, y la pramo se va a absorber fácilmente a través de lo que son la piel y las mucosas. En la propa se va a distribuir ampliamente en el cuerpo y también va a atravesar lo que es la placenta. En la pramo va a haber una distribución limitada debido a un uso tópico. La diferencia en esta con respecto al metabolismo es que, por ejemplo, tanto la propa como la pramo van a ser metabolizados en lo que son la piel, a comparación de la propa, que va a ser también con la sangre por esterasas inespecíficas. Y en el bupivacaína va a haber una metabolización principalmente en el hígado mediante la conjugación con ácido glucurónico. Con la excreción va a ser tanto la bupi como la pramo va a ser renal, y la pramo vamos a encontrar también vía dérmica. El tiempo de vida media de la bupi va a ser de 2,7 horas, y la propa va a ser de 7,7 minutos. Aquí vamos a tener la lidocaína y la farmacodinámica, la bupi, la tetra y la mepiva. El mecanismo de acción, por ejemplo, en la lidocaína va a ser bloqueo de canales de sodio. En la bupivacaína va a haber bloqueo de canales también. En todos va a haber bloqueo de canales. Con la lidocaína, con el modo de acción y efectos, va a haber paréntesis, ya se les está dando 5 minutos más. Sí. un bloqueo del impulso nervioso sensitivo y motor. En la bupi va a haber bloqueo del impulso nervioso sensitivo. También como la tetra y la meti, van a ser de elevada eficacia, a excepción de lo que es la tetracaína, que va a ser
baja. Y bueno, con respecto a la regulación va a ser todos tolerables. Bien. La prilocaína, mecanismo de acción, disminuye la permeabilidad de los iones de sodio. Procaína va a bloquear los canales de sodio. Y la benzocaína va a haber bloqueo de receptores sensoriales de membranas de mucosas. En modo de acción, uno va a bloquear lo que es la conducción del impulso nervioso. El de acá va a ser sensitivo motor, y en la benzocaína va a disminuir la permeabilidad de los iones de sodio. Con respecto a la regulación, no se va a observar, por ejemplo, en la prilocaína no se va a observar ningún efecto rebote. La procaína va a ser bien tolerada en lo que es la vía oftálmica, y la benzocaína va a tener un uso prolongado con respecto a la metahemoglobina, anemia y la deshidratación. Bueno, respecto a la eficacia, vamos a tener este estudio igualmente. Se comparó la lidocaína con la benzocaína. La benzocaína, como sabemos, va a ser parte de los ésteres, y la lidocaína va a ser parte de las amidas, ¿no? En ambos casos, también mencionarles que la benzocaína fue aplicada al 20% en gel, y mientras que la lidocaína fue en aerosol al 10%. En este estudio se determinó que la lidocaína, a pesar de ser en una menor concentración, tuvo una mejor efectividad, un 52% más efectiva que la benzocaína. Ya, bueno, respecto a la seguridad, primero empezamos con los ésteres, ¿no? Tenemos benzocaína, procaína y letracaína. Entre los RAM siempre va a haber casi similitudes, pues, ¿no? Quemazón, prurito. En la benzocaína tenemos que tener muy en cuenta lo que es el endurecimiento de las mucosas. La procaína puede en algunos casos generar excitación, mareos, náuseas, ¿no? Entre otros. Y también puede haber como que en ciertos casos un riesgo de tener el entumecimiento de la lengua. La tetracaína, igual como el eritema, principalmente el prurito. Contraindicaciones, igual, si es que el paciente mencionara que presenta alguna hipersensibilidad a este. Y en el caso de la benzocaína, no se le puede dar a niños menores de 4 meses, ¿no? Embarazo, igual todos uso con precaución. Sin embargo, la tetracaína no se recomienda para nada. En general no se han descrito problemas durante el proceso de lactancia. Y la procaína, que es la que más usamos, se ha detectado en las interacciones una incompatibilidad con las sulfamidas, y en todos los casos se debe monitorear, pues, las funciones vitales. Ya. Luego tenemos lo que son el grupo de las amidas. Por otro lado, ya les había dicho que crean como que un poquito menos de RAM, son relativamente más seguras, son las que más seguras. Tenemos la lidocaína, que ya les había mencionado, es la más usada en todo, la bupivacaína y la metivacaína igualmente. El RAM puede crear alguna reacción alérgica, ¿no? Crear un prurito en algunos casos. Contraindicaciones igualmente, si es que el paciente menciona que crea una hipersensibilidad a estos anestésicos locales. No presentan todos igual efecto nocivo durante la lactancia. Interacciones principalmente en la bupivacaína y mepivacaína. Puede haber interacciones con los AINES, y puede haber mayor riesgo de hemorragia. El monitoreo lo mismo, signos vitales. Ya. Y ya resumiendo rápidamente el caso clínico, principalmente vamos a tener un hombre de 25 años que va a sufrir un TEC grave, ¿no? Lo otro, que va a tener en el TAC, que se va a dar una contusión hemorrágica temporal y un hematoma subdural frontotemporal parietal, ¿no? También es que en el postoperatorio presentó un HI, ¿no? También en este caso, que eso duró por lo menos hasta 3 días, ¿no? Y en cuanto al tercer día de evolución, se dio una infusión de propofol. Ahora, este de acá del HI se mantuvo de forma refractaria, ¿no? Hasta el 6º día. Tuvieron que hacer un drenaje lumbar para extraer el LSR, ¿no? Y en este caso, lo que básicamente va a comenzar va a ser en la citología posterior, ¿no? Muy bien.
Este resumen. Para hacer simplemente fácil, ¿no? Sí. O sea, ya. O sea, al final el paciente lo que tenía era un síndrome por infusión de propofol, ¿no? Que básicamente es muy raro que un paciente, sobre todo según los factores de riesgo que tenga, por ejemplo, edad joven, tenga lesión neurológica grave como lo vimos, sea hombre, ¿no? O presente una enfermedad crítica. Ahora, ¿cómo es que funciona así? Ya sabemos, propofol, mecanismo de acción, va a inducir agente iones cloruro de sodio, va a hacer hiperpolarización, depresión del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué efectos puede tener? Inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos, por lo cual va a producir una acumulación de ácidos grasos y eso va a producir una hipertrigliceridemia, que es una cosa que el paciente presentaba. Ahora, ¿qué puede interferir propofol? Uno, en la fosforilación oxidativa. Si bien sabemos que esto va a ser básico, ¿no? Para que este paciente cree ATP, produzca, ¿no? Un déficit energético por su El pérdida. público lo pidió, profe. Sí, lo pidió. Que sigan Claro. interesante. Sí. Va a producir lisis celular, radomiólisis y Aristóteles. infusión miocárdica. Regrésalo, porque a mí también me gustaría escucharlo sobre toda la explicación. Más aún si es un neurocrítico. Dale. Ya, bueno, a lo que iba, ¿no? Básicamente, ¿no? Tras la mejoría de este ejido, el paciente presentó un deterioro de intercambio gaseoso, fiebre, hipotensión arterial, ¿no? Ya, ahora el diagnóstico, lo que se presenció fue acidosis metabólica con hiperlactemia, ¿no? Rhabdomiólisis, hipertrigliceridemia, ¿no? Y en la cual se dio un tratamiento de gluconato de calcio, pero al final el paciente tuvo injuria renal, aguda oligoanúrica, hiperpotasemia, hubo falla hepática y hubo también trastorno de la coagulación. Y al final la paciente falleció porque resultó con también con un shock. Un segundito. Quiero ver un detalle. Bueno, principalmente el causante que creemos, bueno, no que creemos, que básicamente es el propofol. ¿Por qué? Bueno, lo que se pudo averiguar acerca del propofol, acerca de sus efectos adversos, dentro de los menos comunes, pero es el que mayor tasa de mortalidad tiene, va a ser el síndrome por infusión de este mismo anestésico general, ¿no? Primero, sabiendo que su mecanismo de acción no va a ser inducir a una hiperpolarización de las neuronas y obviamente para lo que se trataba del paciente era inducir una anestesia, ¿no? Ahora, pero ¿qué cosa es lo que también puede provocar el propofol? Uno, que va a inhibir lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Y ya en el resumen, pues, ¿no? Si se va a inhibir la beta-oxidación de estos ácidos grasos, va a haber una acumulación de estos mismos. Lo que también podía hacer, va a ser propenso, ¿no? Que en este caso el paciente pudo haber generado lo que es hipertrigliceridemia. Ahora, lo que también el propofol puede interferir va a ser en la fosforilación oxidativa, que más que todo va a ser a la carencia o formación de ATP, porque se evidencia lo que es un déficit energético. Y como obviamente las células necesitan ATP, porque son, por decirse, la gasolina de las células, si no tiene eso, van a producir una lisis celular, rhabdomiólisis, inclusive disfunción miocárdica. Y inclusive esos son algunos de los efectos que podría provocar este síndrome por infusión de propofol. Y ahora, ¿por qué menciono que podría también, como mencioné el caso clínico, generar injuria renal? Y es que cuando hay disfunción miocárdica, a veces, o bueno, en mayoría de los casos, va a producir una necrosis del músculo miocárdico. Entonces, uno de los que podemos decir que hay una necrosis, ¿no? A nivel del corazón y miocardio va a ser la mioglobina. ¿Por qué? Porque aparte de eso también puede liberar lo que es el CPK, el potasio y el ácido láctico, ¿no? Y eso puede dar lo que es injuria renal. Ahora, lo que también, como mencionábamos, es una complicación rara,
pero con una tasa de mortalidad alta cuando se presentan, ¿no? Que normalmente se ha informado de estos casos cuando las dosis de caso de propofol son muy altas y son muy prolongadas. En ese caso se puede en pacientes jóvenes, ¿no? O pacientes que puedan tener lesiones intracraneales, porque inclusive estos son parte de los factores de riesgo que puede tener la persona o que la persona tiene que tener presente para que se pueda inducir este síndrome por infusión de propofol. Entre ellas está la edad joven, que está entre los 25 años. También lo que es ser el sexo masculino, que haya tenido una lesión neurológica grave, que haya presentado sepsis. Entre otros puede ser, por ejemplo, el uso de catecolaminas, corticosteroides, vasopresores, el alto consumo de grasas y bajo consumo de carbohidratos, ¿no? O, por ejemplo, en un error congénito en cuanto a la oxidación de los ácidos grasos, que es uno de los mecanismos por el cual podría funcionar en ese caso el propofol y generar lo que es el síndrome por infusión de propofol, ¿no? Y obviamente lo que se caracteriza es por presentar acidosis metabólica, hipertrigliceridemia, rhabdomiólisis, que es más que todo la necrotización del músculo estriado, y hepatomegalia. Y bueno, esa es la explicación de acá. En la actividad sincrónica. Leala, chicos. ¿No iban a hacer su cajo? Ah, ya. ¿Juego primero? Ok. Están fáciles, chicos. ¿Ah? Si han escuchado la exposición, al toque gano. Dile la verdad, se está No, así está fácil, chicos. ¿Ah? Están sorteando un pasaje de Caribe. Apiura. Apiura, vacaciones. Grupal. La metodología es Por mesas, chicos, ¿ya? ¿Por mesa? Si no alcanzan los chicos, ya están. Dúo. Trío. Lo que sea, pero ya. Ya, Ya, chicos, una. vamos ahí. Cerebros, hombre. 9-8. Chicos, tan fácil eso, ¿ah? Si no... Espera. Esperen, chicos, espera. Oye, retrocedemos. Se equivocaron de capítulo. No nos equivocamos en la modalidad porque no se está No, poniendo con como... hipertensión maligna. Sí. Ya. Ten grupos. Ahora sí, ya pueden pronunciar más. 4-1-1. 5-5-0. 5-0-0. Despropaganda, ¿no? Hipertermia maligna. Rápido, chicos, rápido. Está facilita. Tiempo solo, chicos. ¿Cómo los abandonan, no? Qué feo. Dea. Mesa 3. Hasta los que alcanzan, chicos, porque no hay para pagar premios, así que entren rápido. Privilégico. El expositor me ha hecho así. 2:30. 2:30. Ok. Media respuesta. Ya es un equipo de sí. ¿Alguien falta? Ah, rápido, chicos. Que no quieran entrar. ¿Vale, sí, todos? Sí. Ya. Ok, chicos. Como está fácil, está cortado el tiempo, ¿ah? Tienen 5 y 10 segundos. Abran bien los ojos, chicos. Chicos, está fácil. ¿Quién marcó la sube, chicos? ¿Quién marcó la sube?
Chicos, ¿cómo que no me han escuchado? Hipertermia maligna. Anestesia general para entrar más usado. No ahorita la No digan la respuesta a los chicos. ¿Quién ganó los chifles o no? Ya, muy bien, muy bien. Está fácil, está fácil. Respondan rápido, esa es la cuestión. Seguimos, seguimos. ¿Verdadero y falso? En la fase de mantenimiento. Está facilita. Grítalo, grítalo, grítalo para todos. Vamos. Oye, no es posible que se hayan demorado, pues. ¿Cómo se van a demorar? ¿Quién marcó verdadero? Los Jara, profe, que marcó verdadero. Profe, no es mentira que hacen preguntas fáciles. No es mentira que son fáciles. Tan fácil. Él es una. Anestesia local amiga de larga duración. Larga duración. Amida. Alido. ¿Qué? No, es lidocaína. No, de larga duración. Lidocaína es corta duración. Ajá, eso, Una esposa en la respuesta. Ahí bajan, ahí bajan. ¡Oye, subieron! Desde abajo, del fondo, resucitando. Como siempre. Que también antagonista. Antagonista de Gaba. De Gaba a 5, 4, 3, 2, 1. Amidas son de metabolismo lento, más lento. Lo repetí, chicos. Lo repetí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién ha ganado? Tercer puesto. El primer grupo gana. ¿Qué gana? Claro, pues. ¿Qué gana? 2,5. Y gana un. Los epilépticos, como siempre. Ay, tú me lo pones, por favor. Pásame el chifle, de una vez. Pásame los chifles. No, no, estaba fácil, nadie se puede quejar. Pásame los chifles, por favor. Salida. Ya no va a dar, ya no va a dar. Ha estado fácil, ya parecía mi examen. ¿El 2,5 de cuántos es? Así ¿De es. 3? Ya, también lo voy a dar. ¿Alcanzas de verdad? ¿Acaso porque es los únicos que Ahí Yo confío en usted. Porque yo no he dicho lo contrario, seguro. Lo siento, lo siento. ¿Sí? Pásame el chance. No me parece. Ya. Me han dicho que con el profesor Franklin PPP. Por favor, profe, no haga caso a sus comentarios de la contra. Muy bien. Voy a dar un comentario importante. De todas las prácticas en aula que voy teniendo hasta ahorita, tiene el puntaje más alto. ¿Debe animarme? Sí, a nivel grupal tiene el puntaje más alto. Yay. Te felicito por la revisión. Ha estado centrada, puntual, directa. La exposición es otra cosa. Pero ahora vamos a la retroalimentación. ¿Dónde actúa el propofol? Cualquiera de los tres. En el GABA A. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa trampa. Te escucho. Es en un sitio costérico
No, Eso es lo que inglés. vamos a aclarar un ratito. Ponme tus diapositivas donde son todos tus anestésicos generales. En las tablas. ¿O en cuál? Redosar. Más adelante. Más adelante. Atrás. Eso. ¿Eh? Atrás. El de los Atrás. Ahí. Ahora sí, adelante. Ajá. Siguiendo. Ya, hasta ahí. ¿Qué tiene en común el propofol con la morfina? ¿Qué tienen en común el propofol con la morfina? ¿No te escuchas? El propofol puede ser analgésico. ¿Y la morfina no? Sí, también. Común, dijo. Claro. Ya. ¿Y qué tiene en común la morfina con el fenobarbital? Sedante. Sedante. El fenobarbital Por ser un barbitúrico. es un sedante. ¿Están todos de acuerdo? Hipnótico sedante. O sea, a nivel de los, a nivel de los receptores GABA, ahí había una diferencia, ¿no? Más que todo, ya saliendo un poco en la clase, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Si bien es cierto, esta proteína GABA estaba compuesta de 6 subunidades y las benzodiazepinas estaban, creo, en la unidad beta 2, pero creo que me estoy equivocando, pero los barbitúricos iban a estar unidos en un sitio entre dos subunidades, que estos inducían un efecto sedante e hipnótico mucho mayor al de las benzodiazepinas, ¿no? O sea, ahora, induciéndolo acá al tema, ¿no? de los anestésicos generales, yo lo podría relacionar así, Como sedante. como Hipnótico. hipnótico. Entonces, ¿por qué no hemos hablado del midazolam? Rodrigo, ¿por qué no me hablaron del midazolam? Si me está diciendo que el barbitúrico es efecto hipnótico sedante, me dijiste, ¿no? ¿No te escuché? Ya. Eva, No, profe, no. ¿tu nombre? Ah, Bingo. ¿Alguien? Bueno, es porque la midazolam es hipnótica, no tiene efecto sedante. ¿Alguien más? ¿Amnésico? No. Porque no recuerdo bien, pero sí es se llama auxiliar. Auxiliar, anestésico auxiliar. Analgésico. Anestésico. No. Anestésico. Si me estás hablando de anestésicos, ¿por qué me hablas de sedantes?
no confundir anestesia con sedación, que es lo que estás haciendo en algún punto. Tú diste la definición muy clara, y lo puedes volver a poner, lo hablaste hasta la boca los días. Al final, en resumen, la anestesia tiene un punto clave, pero antes de eso yo quisiera saber, me hablaste de la ketamina, ¿verdad? En su exposición habló de la ketamina. ¿Y cómo me definieron anestesia? Anestesia como el fármaco que va a suprimir el sistema nervioso central. Entonces, cuando estamos operando a alguien en una neurocirugía, sobre todo por la extracción de un tumor a nivel frontotemporal, ¿por qué le pongo a tocar guitarra? Para saber cómo está funcionando, si no cometen errores. ¿Ah? Para ver que... Para las interacciones se forman. Pero, ¿y no había deprimido el sistema nervioso? No. O le pusieron orquídea y ya. No los escucho. Porque el dolor no es periférico, ¿no? ¿El dolor? El dolor es periférico, sí. Entonces le pongo un analgésico. Les repito, la analogía, eso es recontra sencillo. Si tengo fiebre, ¿qué hace? Antipirético. Si tengo un dolor, ahora si tengo la necesidad de sedar a alguien, como por ejemplo, estoy estudiando fármacos 5 días y voy a seguir estudiando, pero ya no puedo dormir, me dio insomnio después del examen. ¿Qué necesito? ¿Un hipnótico para sedarme o no? Ansiolítico. No tengo ansiedad. Bueno, a saberlo en otras horas. Entonces no. Hipnótico. La función del hipnótico es inducir al sueño. Van a tener, ya deben haber visto, entre los que te generan tolerancia y los que no te generan tolerancia y lo demás. Ahora, perfecto. ¿Y cuál es mi indicación de una anestesia? ¿Que alguien se duerma? Que no sienta dolor, o sea, pero si le doy un analgésico le voy a calmar el dolor. Si le calmo el dolor, ¿va a sentir dolor? Que no pueda... Que no pueda movilizarse. ¿Pueden ponerlo en estado de conciencia? Tiene que ser prolongado. Que se pierda la conciencia. ¿Y cuando me ponen a tocar guitarra? Todavía no tiene la conciencia. O hablar otros idiomas. ¿Qué cosa es? Para poder realizar un procedimiento sin que el paciente sienta dolor. Me pongo analgésicos. Pero El analgésico No recuerdo tener morfina, no sé, pero propofol oral no. A ver, la analgesia en sí tiene los 5 componentes principales, ¿no? La pérdida de conocimiento, sino la inconsciencia, la amnesia, la falta de dolor, o sea, la analgesia que te he dicho, la inmovilidad para evitar movimientos nocivos. Y si me acuerdo el último, la atenuación técnicamente del sistema nervioso autónomo. La atenuación. Y no solo del sistema nervioso autónomo, también del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que es el sistema nervioso central? ¿Cómo es que pueden mover algo? ¿Cómo es que pueden sentir el gusto de algo? ¿Cómo es que pueden ver algo? Neuronas operantes y neuronas operantes. Tenemos el final, el centro de información. Más allá de eso, lo dicen en primaria. Empieza con P. Percepción. Propios. Entonces, ¿cuál es el fin de la anestesia? Atenuar o eliminar de manera temporal la percepción. Por eso son anestésicos. Y tienen clases, tienen disociativos, no disociativos, entre otro tipo. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿qué viene a ser lo disociativo? Lo disociativo. Claro. ¿O eso me está preguntando en general del término? Todas las preguntas estoy sacando de tu expo. Ah, ya. Disociativo. Y su disocio. Esto es en el
Está despierto, pero pierde la conciencia. ¿Está despierto, pero? Pierde la conciencia. No. Distorsión de la realidad. Distorsión de la realidad. Te pueden operar, te estoy intubando en este momento, te he puesto propofol, lo que quieras. Voy a cortar tu percepción. No significa que el dolor no existe, el dolor existe, por eso también se le combina con analgésicos. Te corto toda la percepción, todo, pero cuando te despiertes vas a sentir un poco de pánico o vas a sentir que te han estado manipulando o vas a sentir que pasa algo traumático. Porque efectivamente he tenido que levantar un laringo, abrir tubo coca, colocar un tubo, empezar a manipular la vía aérea que es dolorosa. ¿Cómo evito eso? Distorsionando la realidad. Lo voy a sedar, lo voy a anestesiar para que no tenga percepción alguna y cuando te despiertes tuvo un lindo sueño con arcoíris fónico además. Por eso es uno de los efectos secundarios que tienen los anestésicos, sobre todo los generales endovenosos. ¿Cuáles son? No, amnesia a veces es lo que se quiere. ¿Y qué más va por ahí? Delirio, que está dentro de los trastornos psicóticos. Bueno, no, es que ahí pasa la parte de la disociativa, solamente la posición física, pero no es algo que se la inmoviliza una de las partes. Sí, en realidad sí. ¿Qué más te necesitaba preguntarle? Regresame del inicio. Oye, tenía varias preguntas, ya disocié. Ya chicha, ya chicha. No escucho nada. Es que depende de tu pero en este caso de la situación de un tumor y tengo que asegurarme que donde voy a pinzar no voy a paralizarle una parte del cuerpo o no voy a dejarle una función básica. Entonces hago una disociación, pero no es una disociación. Eso es lo mágico de los fármacos. Siguiente. Ah, me acordé. Me hablaste de las... No, sí. De los éster. ¿Por qué mencionaste la cocaína? Ah, porque en un inicio, pues como antes sabe, como lo dije, no es un fármaco. Ya. Pero lo que pasa es que la cocaína se usaba pues para darles ese estado así, somnolencia. No, no se usaban, sino pues la somnolencia y que cuando se realicen las intervenciones no les duele. Pero como lo mencioné, este es muy adictivo, por eso no se considera un fármaco. Y está pues la procaína, entre otros que son como sintetizados de, ¿no? Y yo te pregunto, ¿la cocaína es un éster? No, pero como vienen sintetizados de y estos son... ¿Viene sintetizada de dónde la cocaína? No, la procaína... La cocaína. No, eso que estoy diciendo yo. ¿Es un éster? No. Entonces. No, pero esa es la explicación. No, sí, me hablaste de los éster y me mencionaste el episodio de la cocaína. Sí. ¿La cocaína es un éster? No. Afecta el cloroformo. Claro, venía de la explicación de lo que le estoy diciendo de que viene sin eso venía. Pero no. Si no es un éster, no tiene capilla, ¿eh? Acepta el cloroformo, que fue el primero que se intentó usar después del oxígeno. Siguiente. Hasta ahorita me está poniendo esto, no. ¿Sí saben que esta es la parte donde estamos evaluando cómo es que conocen el tema? Siguiente. Regrésame a tu post y presináptico. Ahí. ¿Cómo funciona los barbitúricos, por ejemplo? Bueno. No, ahí. No, sí, pero por eso quería explicar porque inclusive la imagen donde está atrás. Sí. No. Siguiente. Ahí. Ya. Bueno, ya, como lo mencioné, va a ser a través de un potencial de acción, ¿no?
en la cual la neurona presináptica la neurona presináptica va a liberar estas vesículas que van a liberar estos neurotransmisores que van a ser el GABA y la glicina, ¿no? Ahora, su mecanismo en sí va a ser obviamente salir por exocitosis de la neurona presináptica, y estos se van a unir a sus sitios alostéricos pertenecientes, en este caso al GABA y la glicina. Pero, como no puedo volver atrás, la glicina y el receptor de glicina y los receptores de NMDA, pues estaban acá, solamente que se está colocando acá a la glicina, van a tener el mismo, los barbitúricos, mejor dicho, van a tener el mismo, van a tener un sitio alostérico a los cuales se unen al receptor GABAérgico, ¿no? Y van a dar el mismo efecto, ¿no? De abrir los canales de cloruro y que el cloruro entre a la neurona postsináptica, y que esto cree en este caso una hiperpolarización, pero de esta neurona. Por eso es la imagen que estaba anterior a la diapositiva se mencionaba, inclusive cuando se inducía la liberación de estos neurotransmisores, que habían ciertos sitios alostéricos que eran afines a esos receptores GABAérgicos y producían este efecto. Por eso lo puse ayer, lo puse en la diapositiva anterior. Yo te pregunto algo. Si ingresó el cloro, ¿hay alguna variación en el citoplasma? Claro, cambia la carga. Ya. ¿Qué pasó con el sodio? No lo había dibujado acá. ¿Varía la concentración de sodio? Pregunta 2. Ingresa calcio y magnesio, ¿verdad? En ese caso de la acetilcolina, Pero ingresa. ingresa. Ok. ¿Qué pasó con el sodio? ¿Varió su concentración? Sí, porque ha despolarizado a la menor. O sea, ¿El sodio? claro, o sea, el efecto de los anestésicos, pero que van en contra de los receptores NMDA y de los de la glicina. ¿Por qué? Porque esos inducen, o sea, lo que pasa es que en la teoría, según lo que mencionaba el Goodman, era de que estos receptores permitían la entrada de sea un ion monovalente o divalente, que es el caso, podría ser o el calcio y el sodio, hablando de la acetilcolina, y del receptor NMDA, que iba a ser excitado por el glutamato, iban a ingresar el magnesio y el sodio. ¿Y la concentración del sodio cambia? ¿Del sodio? O sea, de forma a intracelular sí va a despolarizar. La concentración cambia. Sí, cambia. ¿Cambia? ¿O no cambia? Cambia, pero es regulado por la bomba de... Cambia, pero es regulado. No cambia. Y lo que me iba a preguntar es algo más. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿En qué se parece el sodio, el cloro, el magnesio, al GABA? ¿Al GABA? ¿A la serotonina? ¿En qué se parecen? Ya, muy bien, ¿qué más? Su aparición iban a generar pues cambios. Vale. ¿Qué es la serotonina y qué es el GABA? El GABA era inhibidor. ¿Qué es? Ah, No, ¿qué neuroinhibidor. es? Entonces el sodio y el magnesio también. No. ¿No? No se acoplan a un receptor o no tienen una organidad única donde hacen efecto, como el canal de sodio.
No, pero No eso funciona como una función de Ah. neurotransmisor. pasan del celular celular en sí. Pero si me dices que pasan, o sea, no hubo ningún tipo de cambio dentro del canal en sí, no hubo ninguna modificación. Sí, hay cambios de... O solamente lo pasaron. ¿Ah? Hay canales. ¿Pasó o no pasó? Sí, ¿Y lo modificó en algo? sí. Ajá. Y cuando la serotonina se une a un 5-HT1 o un 5-HT2, ¿no lo modifican su función en algo de ese receptor? Sí. Entonces, si el sodio y el cloro hacen lo mismo, Van a necesitar los canales. ¿ah? La serotonina se queda afuera. Se queda afuera. O sea, te quedan en el celular. ¿Y el GABA? También se queda afuera. Los iones no necesitan canales. O sea, la única diferencia es que pasa. Por eso es un neurotransmisor y el otro no. ¿Ah? Ya. ¿Qué? Tiene de neuro. O sea, los neurotransmisores están a nivel del sistema nervioso. ¿Qué cosa? Los neurotransmisores, o sea, el GABA, Ya que tiene. actúan a nivel Ok. del sistema. ¿Y el sodio y el potasio y lo demás? Pueden estar en el sistema en general, o sea, no necesariamente. Vale, el razonamiento es válido. O sea, pero ¿Qué también- más? Pero también el sodio y el cloro son Necesitan eléctricos, canales. o sea, mientras que el GABA son moléculas. ¿Y no tienen carga? Sí, Sí tienen carga. Entonces, Los Me acuerdo que había van a estar. que también se degradaba. Los neurotransmisores van a permitir que se dé una acción en sí, mientras que los iones van a permitir que se dé un aumento o disminución de carga en este caso. ¿y no tienen una acción en sí? No, pero o sea, la acción en sí de los iones sería la despolarización o la polarización. Ya, ¿y la acción de los neurotransmisores? ¿Cómo? O sea, después de hacer su acción, montan la suela, pero hacen un ciclo del cual se detradan y se vuelven a... Pero si necesitan estar unidos, ¿por qué es que no se mantienen con tal y luego están fuera? ¿O se mantienen unidos o se quedan fuera? ¿Cómo es? Requieren una polarización mientras que los canales no necesariamente. No, vamos a seguir tu lógica. Me dijiste que estaban dentro del tejido nervioso como tal y su efecto era ahí, ¿verdad? Mientras que el sodio y lo demás a nivel... Perfecto. ¿Qué más? Esa es la mitad. ¿Y la otra mitad? Van a estar en vesículas. No. Tienen que salir las vesículas. En cambio, van a estar como en la hendidura sináptica, el cloro. La mitad que me has dicho es la mitad de la palabra neurotransmisor. Me has dicho neuro. Transmisor transmite un mensaje que puede ¿Qué ser transmite? inhibir o excitar. De frente va y le dice, inhibe. No, tú Ah, no, incita. Le parece ¿Qué cosa? Los neurotransmisores, si no me equivoco, actúan como ligandos en los canales y también actúan las proteínas G, ¿no? Para que puedan regular el ingreso o la salida de los iones. Vamos allá de eso. ¿Qué transmite? Por algo se llama neurotransmisor. ¿Qué transmite? Una señal. ¿Qué? Una señal. Un impulso. Sí, sea Ya. excitatorio y ¿Y qué es el impulso? Concentración de energía. Concentración de energía. ¿Concentración de energía? No, concentración de... ¿Qué es? Voltaje. ¿Y voltaje qué es? ¿Y la carga es? Electricidad. Sí. En realidad sí. El neurotransmisor tiene la función de transmitir electricidad, que es el potencial de acción. Las neuronas entre sí no hacen, no todas al menos, la mayoría, no hacen match. No es que dendritos con somas, no. Ese es en cierto tipo de neurona, en cierta localización y para cierta función. Por eso son cubiertos de mielina y la transmisión directa, que es mucho más rápida que la química. Pero para todo lo demás, no se tocan.
¿Cómo pasa? De una presináptica, liberan el neurotransmisor, llega directamente al receptor, lo cual va a activar los canales, sea de sodio, potasio, cloro, que eso va a generar el inicio del potencial de acción, que va a irse por toda la membrana celular de la neurona, desde el axón hasta llegar a la parte final del soma, donde va a activar otro de esos botones terminales y va a generar que las vesículas excreten el neurotransmisor. Para continuar la réplica. Así de simple, y es la base de esto. ¿Por qué? Te los pregunto por lo siguiente. ¿Qué tiene en común el captopril con el propofol? ¿Ah? ¿Qué tienen en común? Ya, le hago otra parecida ya, no se lo saben con manzanitas, con naranjas. ¿Qué tiene en común el captopril con el midazolam? Ya. Ahora con peras. Dime. ¿Ah? No. ¿Qué tiene en común el captopril con la furosemida? Ah, ya, ¿el riñón? ¿Para? Tensión. Tensión. ¿Cómo? En el sistema ¿Ya qué pasa? Se debe el ECA. ¿Y por ende? No hay respuesta. ¿Y? No le daría captopril entonces a un paciente hipertenso, se va a aumentar el disminuye su presión arterial. La furosemida por pérdida de volumen disminuye el gasto cardíaco y te disminuye la presión arterial. ¿El propofol no te disminuye la presión arterial? ¿Y el midazolam? También. Entonces puedo decir que el midazolam y el propofol son antihipertensivos. No, porque su función principal no es esa. Exacto. Son efectos que pueden ser positivos o negativos, depende de cómo lo use. Entonces el propofol es un anestésico. El propofol es un anestésico. ¿Ah? ¿Qué tiene en común el propofol con el tramadol? ¿Ah? ¿Por qué? Porque bloquean los receptores mu, kappa y delta. El propofol es un opioide, no es una de las familias de analgésicos, es un opioide que tiene efecto anestésico, por eso su mayor uso es anestésico. La morfina no tiene efecto anestésico fuerte, tiene más efecto sedante, por eso lo podemos combinar. Las benzodiazepinas sí tienen efecto sedante a dosis altas, sedantes hipnóticas, van directamente al sistema límbico. Ojo con eso. ¿Y por qué les pregunto lo de acá? Porque la lidocaína y el propofol se parecen. ¿En qué? No se parecen, porque uno es general, otro es local. Aparte de eso, Por sus compuestos. Es que No, como dijo, no son opioides. Propofol y el lidocaína. ¿Por qué crees que en su ensayo clínico los combinaron? Me pusieron uno, los combinaron. La lidocaína tiene efecto antiarrítmico, o sea, actúa como un antiarrítmico de tipo 1B. Sí, pero... ¿Cuál es que podría haberse utilizado en el caso clínico? No, en el ensayo que mostraron de mezclas de anestésicos, donde combinaron propofol, ketamina, propofol, lidocaína, entre otros más. ¿Ah?
¿Cómo? Adyuvante como adyuvante. No. Sí se parecen porque su principio es el mismo. ¿Cómo funciona la lidocaína? Estructura. ¿Cómo funciona? La lidocaína necesita la apertura de canales de sodio. Y luego son bloqueados. ¿O no? Una vez que pasa la lidocaína. Perfecto. ¿Qué pasa si yo bloqueo un canal de sodio? No hay despolarización. ¿Y voy a tener impulso? No. ¿Va a funcionar mi sistema nervioso? No. Entonces no voy a percibir el dolor. ¿Qué pasa si es que yo bloqueo o hiperestimulo el canal de cloro? Va a haber una Voy a generar una hiperpolarización de la y al generar una hiperpolarización voy a poder continuar con el impulso. No. Y así es como funciona el propofol. Los barbitúricos, el fentanilo y los otros más. Porque van a tener su efecto directo en los canales de cloro. ¿Y eso por qué? Si acá ingresa sodio, me cambia o en este caso, la carga del citosol o de todo el citoplasma. Sí. Y si acá ingresa cloro, ¿lo cambia? También. No. El cambio es a nivel de membrana. Se están olvidando de la estructura de la membrana. Por eso le llaman mosaico fluido o capa lipídica. Y Mancines era como si fuera un sándwich. Literalmente, como si fuera un club sándwich. El pan va a ser un lado extracelular y el otro lado intracelular. Todo el relleno, que son los fosfolipios y todo lo demás, vienen a tener carga. Y la carga es negativa. Menos 76 milivoltios. Muy bien. Esa carga negativa es la que yo tengo que despolarizar. Es decir, le voy a tener que poner más carga positiva para poder mandarla más positivismo, por lo tanto despolarizo. Y luego tengo que repolarizar carga negativa para que vuelva a ser negativa, que suba a ser menos 76. Pero ¿qué pasa si tú le das un pico de hipercarga o lo vas a hiperpolarizar? Se queda estática, no cambia. Y ahí se No queda tienes el impulsos. Ahí se queda el impulso Así nervioso. funciona el anestésico. Simple y sencillo. Les hicieron un Kahoot que tenía preparado, pero justo nos da las 5. A nivel general, apellido. Profe, no dijo solo dijo que había una diferencia entre anestesia y sedación. No, solo dijo anestesia, no dijo la sedación. 3 minutos y se lo vuelvo a decir. Apellido. Apellido. A ver chicos, esto va para todos. La revisión ha estado buena, se puede profundizar un poquito más, pero no ha estado mal. En realidad tiene 1475, está bien, en la parte grupal. Sin embargo, en la exposición hay detalles. La idea es explicarle a todos sus compañeros lo que están haciendo. Si nos vamos a ponernos a leer, es más, yo voy a hacer eso, me voy a parar acá, de espaldas a ellos, y voy a ponerme a leer. Mejor les mando las diapositivas porque todos entienden. La idea es si hay varios cuadros, por ejemplo, tenemos la farmacocinética de lidocaína, de bupropicaína y bupropicaína. De esto los resultantes es lo siguiente: el de acá actúa en este canal, el de acá tiene menor potencia en este canal, pero van a tener mayores efectos adversos en este punto. Listo. Los resultantes de cada punto no son cuando tienen todos los cuadros. Por ejemplo, yo cuando detecto trío nunca me van a verle un solo cuadro. La idea es que usted, uno, el que está exponiendo, ya se sabe este cuadro.
No que se lo sepa de memoria, sino que sabe la lógica del cuadro, como la lógica de un gráfico. Y poder decirle, pasa esto, le acá por esto, por acá lo siento. Ojo con eso, para todos. Lapicero, ¿alguien tiene un lapicero, por favor? Acá está, profe. Profe, entonces, ¿cuál era la...? A ver, pequeños, ahora sí, la duda que tenía. Ya les dije lo que es anestesia. En referencia a lo que es sedación, es netamente la alteración del estado de conciencia. Por eso tenemos profundidades de los mismos. Cuando van a ver anestesia, y eso no lo mencionaron, es importante que lo mencionen. Cuando van a tener anestesia en general, que usualmente se da con sedación, por eso se llama pseudoanalgesia o pseudoanestesia, depende de lo que esté aplicando, voy a tener escalas. Porque voy a medir la escala de conciencia y la escala de la sedación como tal, la sedación profunda. Ojo con eso. Es decir, ahí lo que único voy a hacer es más que una depresión del sistema nervioso como tal, voy a mantener una hipnosis plena. Dime. Porque si te sobrepasa además puede pasar inclusive la muerte del paciente. Por un ramo. Lo que me lleva a tu caso clínico, el propofol, ¿la causa fue de la muerte o de la disfunción del paciente? Gracias por hacerme eso. O sea, fue el fármaco tuvo que ver ¿con la muerte? Mentira. Vamos a poner de frente el caso para que no se queden con la duda. ¿Qué no? Andrés, acá no especifican qué le dieron al inicio, pero sí te especifican lo del propofol por una sola razón, porque el propofol tiene la propiedad de conservar la presión intracraneal, o PI, a comparación de otro tipo de anestésicos, como el fenobarbital, que lo puede elevar. Luego te hablan del HIC. HIC se puede confundir como hemorragia intracraneal o como hipertensión intracraneal. Entonces, al ver de la presión intracraneal, que le cambian el propofol, pero ya estaba refractaria. Siguiente. Donde menciona del síndrome por infusión de propofol, eso puede haber generado la disfunción completa del paciente. Pero el paciente no estaba séptico, no lo dicen, pero sí estaba chocado. Pero la causa del shock no debe haber sido el síndrome por infusión, sino que es una lesión neurológica, porque puedes tener un shock de origen neurogénico, lo cual eso ya va a aumentar la tasa de muerte, específicamente. Si es que no lo hubieran descompensado con el propofol de manera terrosa. Profesor, ¿y cómo es el shock neurogénico? Es que para hablar de shock hay que tener algo en cuenta. A los chicos de teoría se lo dije, se lo voy a repetir a ustedes. Shock no es hipotensión. Voy a ver un paciente con 40-60, ¿está chocado? Mentira, está hipovolémico, en todo caso, pero no está chocado. Por lo siguiente, ¿para quién me transporta el oxígeno? ¿Y la hemoglobina por dónde viaja? ¿Y para que la hemoglobina viaje, qué necesita? Presión. Presión arterial. Para eso está la presión, para que se vaya. ¿Y para qué necesita el oxígeno? ¿Dónde lo tengo que distribuir? A los tejidos. ¿Para qué? Para que haga su ciclo para aeróbico. Que haya ATP a través del ciclo de Krebs. Perfecto, es aeróbico. Pero ¿qué pasa si el oxígeno no llega? Por ejemplo, tengo un paciente que está sangrando y sangrando y sangrando. Hace el ciclo anaeróbico. Anaeróbico. Por eso aumenta el lactato. Voy a tener como consecuencia un metabolito que se llama lactato. Lactato o ácido láctico. ¿Por qué? Porque el paciente está hipoperfundido. En el caso del que le estoy poniendo de un accidente con una hemorragia severa, está hipoperfundido porque toda la sangre la está perdiendo. Entonces, shock viene a ser hipoperfusión y se mide por lactato. Mientras más alto esté el lactato, peor es el shock. Causas 4 básicas: la hipovolémica, la que les acabo de mencionar, el volumen se ha perdido. Tengo la distributiva, y en la distributiva tengo N causas, entre ellas el neurológico. ¿Por qué? No estoy perdiendo la sangre, pero todo el líquido, como el plasma, se está yendo a donde no debe. Aparece el tercer espacio, aparecen los edemas, entre otros.
La otra causa es el cardiogénico, donde el problema es el corazón como bomba. De repente está muy grande o de repente está muy lesionado y no puede latir con la fuerza necesaria o con la dinámica de fluidos necesaria. Para eso tengo que ponerle noradrenalina o dobutamina. Noradrenalina. Dobutamina. ¿Dobutamina? Porque la dobutamina es B2 más que B1. El corazón es más beta que alfa. La noradrenalina es más alfa que beta. ¿Tiene sentido que le ponga nora? No. Anoten eso por si acaso. Y el cuarto shock que voy a tener es el obstructivo, donde el problema también está en el corazón, pero es una causa externa. Por ejemplo, un golpe directo, cuando alguien está manejando, se choca y el timón lo golpea. Y es un golpe muy fuerte. Luego el paciente va a empezar a disfuncionar, me va a hacer un shock y todo. La causa es obstructivo porque es probable que haya sangrado a nivel de pericardio y tenga un derrame pericárdico. Tengo que punzar y sacar el líquido y liberar el cuadro de shock. Entonces, esos son los puntos claves. O sea, shock no es pérdida o presión baja en lo absoluto. Y es por eso que una de las causas puede ser las neurológicas. Bien, pequeños, los veo el próximo jueves. Estudien.